En algunos lugares hay un mayor número de apóstatas que en otros. Si usted vive en una zona en la que hay muchos apóstatas, es posible que las personas de su territorio los escuchen y quieran hablar de sus ideas con usted. En ese caso, ¿qué debería hacer? No se ponga a discutir con los apóstatas, no lea sus comentarios. Pídales a los ancianos o a otros hermanos experimentados ideas sobre cómo responder a los amos de casa. ¿De verdad son tan venenosas las enseñanzas apóstatas? Vamos a verlo. Prestemos atención al siguiente video. Vamos a analizar ese punto que acaba de decir David Splain. En ciertos lugares hay más apóstatas que en otros. A consecuencia de que hay en un lugar más apóstatas que en otros. Reflexionen sobre eso. ¿Por qué van a haber más apóstatas en cierto lugar que en otro? Pongámoslo de otra forma. ¿Por qué hay más apóstatas o exmiembros? Pongamos, hay exmiembros en un país más que en otro país. Pónganse a razonar eso. Digamos que estamos en una ciudad donde se está llevando un escándalo de un abuso de una niña o de un niño y es noticia local. Es noticia local y los testigos de Jehová están viendo y escuchando sobre el fulanito de tal que ellos conocen que se ha violado a un niño o a una niña por más de 10 años dentro de la congregación. ¿No creen que van a haber más exmiembros en esa localidad? ¿Qué tal si es una situación, digamos, a nivel nacional de un país como Australia? Más de 1000 casos de abusos en Australia y creen que no se van a salir miembros de esa organización en Australia. ¿Mm? ¿Y no creen que van a haber más personas hablando sobre lo que han descubierto de esta secta en foros o en YouTube? En Gran Bretaña, ICSA, ¿no creen que van a haber más personas fuera de la organización a consecuencia de la cantidad de abuso de menores en esos países? En Estados Unidos, debido a la facilidad de la comunicación, ¿no creen que van a haber más apóstatas allí y en Canadá también? ¿No creen que van a haber más en esas zonas donde se ha descubierto la verdad de esta organización? ¿Y por qué en Latinoamérica ahora está creciendo el volumen de ex miembros que están con la valentía suficiente para exponer videos como estos y hablarle al público en general? A los 40 y tantos años, estaba divorciada, tenía 3 niños en casa, tenía 3 trabajos y además me había alejado de la congregación. Tenía un conocido que me decía que yo estaba en una secta y que debía leer cierta información que él me iba a dar. Cuando tenía como 30 años, un compañero de trabajo me vio intentando entrar en jw.org y se dio cuenta de que era testigo. Entonces me contó que conocía a alguien de otro país que podía demostrarme que los testigos no tenían la verdad. Eso me dio curiosidad y poco a poco empecé a leer información apóstata. Me crié en la verdad y tomé la decisión de dedicar mi vida a Jehová a los 16 años. Pero empecé a juntarme con personas que ya no estaban en la verdad y con gente que sabía algunas cosas de Jehová y de su organización. Y así fue como la apostasía empezó a afectarme. Al leer aquella información, podía ver que no era cierta. Pero cuando te estás alejando de la verdad, buscas una razón para no creer. Empecé a llenar mi mente de diferentes filosofías,
diferentes ideas y hasta empecé a estudiar diferentes religiones. Y me convencí a mí mismo de que solo era algo intelectual. Pero empezó a cambiar mi modo de ver las cosas. Los ancianos intentaron ayudarme, pero yo me puse a rebatirles con mucha agresividad. Hasta les dije que la historia del arca de Noé era un cuento, que no era más que un mito. Estas experiencias, como que hay cosas allí ocultas que son tristes. Son tristes. A la primera, por ejemplo, una mujer ya dice que estaba en sus 40 y tantos, con 3 hijos, estaba en la organización, con 3 trabajos, y le mostraron información de la secta. Y sabe que hubiera sido mucho más provechoso para esta organización tratar de ponerle más peso a esta experiencia, es mostrar a sus 3 hijas y decir dónde terminaron y dónde terminó el esposo a los 40 y tantos años dentro de la secta. Puede ser que el marido también se fue y que las abandonaron las 3 hijas y ella rechazó a su familia y prefirió quedarse dentro de la secta. Porque ese es un cuento, es una historia que pasa muy frecuentemente dentro de la organización. Entonces, ¿qué es lo que busca esta experiencia de estas personas? Tratar de demostrar alguna positividad de no querer hablar con los testigos, ex miembros de la organización, porque obviamente los van a sacar, los van a liberar de la prisión en la que pertenecen y no saben. Y ahí es donde viene entonces la presión del grupo, de la organización, para tratar de redireccionarte de vuelta a las doctrinas y a permanecer dentro de esta secta. A pesar de las cosas que vas a sacrificar, porque esta organización divide a las familias, divide a las amistades y te aísla de la realidad. Y como podemos observar, estos miembros que están dentro de Betel, ¿no? Estas personas están sumamente adoctrinadas y se pueden prestar para hacer este tipo de videos. Vamos a continuar. Las ideas apóstatas que estaba leyendo empezaron a calar cada vez más hondo en mi corazón. Dejé de leer nuestras publicaciones, dejé de asistir a las reuniones y al final abandoné mi rutina espiritual. Decidí tratar de encontrar la verdad en otra parte. Me puse a buscar un grupo que creyera en lo que yo sabía que la Biblia enseñaba, pero no encontré ninguno. Un domingo por la mañana pasé por delante del Salón del Reino y me dije a mí misma: ahí están, esperando a que llegue Armagedón. Pero en cuanto ese pensamiento se me vino a la mente, me dije: al menos ellos se sienten bien consigo mismos. ¿Puedes decir tú lo mismo? La respuesta era no. Me sentía fatal. Los ancianos, usando muy bien las escrituras y razonando conmigo, me ayudaron a ver que me había dejado llevar, que me había dejado atrapar por filosofías humanas, por razonamientos falsos y vacíos. Y vuelvo y agrego comentarios de la señora que está en este video. Cuando la ven sentada allí, ¿ustedes ven algún retrato de la familia? ¿Observaron algún retrato de sus 3 hijas y de su esposo? Y les voy a contar una experiencia que me sucedió a mí estando dentro de esta organización. Una pareja sumamente amiga de otra pareja dentro de la congregación de años, tenían en su casa fotografías de la pareja de matrimonio, cuando salían ellos juntos, cuando hacían fiestas y así por el estilo dentro de su hogar, hasta el día que fueron expulsados. Yo estuve en la casa cuando empezaron a destruir todas las fotos de esas personas expulsadas. Yo les pregunté, ¿pero por qué destruyen las fotos?
Es que ya ellos rechazaron a Jehová. Entonces mandan a destruir las fotos de ex miembros, por más amigos o familias que fueran. Y es interesante que en el video ella no tiene retratos de sus hijas o de su esposo. Hice una oración en la que le supliqué a Jehová que me mostrara cómo encontrar la verdad. Y me quitó esa sensación de vacío que tenía, un vacío espiritual. Me di cuenta de que la amistad con Jehová es lo más valioso que uno puede tener en la vida. Tenía que volver. Empecé a estudiar la Biblia con la actitud correcta. Quería que influyera en mi mente y en mi corazón y que me ayudara a cambiar mi conducta. A medida que iba estudiando, notaba cómo Jehová me bendecía. Jehová me ayudó a recuperar mi amistad con Él. Empecé a usar el nombre de Jehová y a hablar de Él con otras personas. Eso me hacía muy feliz. Comencé a tener muy buenos resultados en la predicación. Es un gran honor poder ayudar a alguien a amar a Jehová. Me hacía muy feliz estar de nuevo bajo las alas de Jehová y estar en paz conmigo misma. ¿Cuánto nos ama Jehová? Él quiere ayudarnos y qué mejor ayuda podríamos tener. No hay nadie mejor en el universo. Volvieron y observaron ni un retrato de la familia de ella. Ni una imagen, ni un video de ella regresando a la organización con sus 3 hijas. O con una hija. Porque dice que es mejor la amistad con Jehová que con su familia. Esto es lo triste de esta organización, que personas así, digamos que esta historia es real, personas así estén satisfechas con destruir sus relaciones con sus familiares, con tu misma sangre, con los hijos que ella tuvo, y prefieren pertenecer a esta secta. Los otros individuos que están hablando allí de que esto y lo otro son personas solteras que obviamente les gusta estar dentro de esta organización, les gusta el prestigio de tener un título, de ser anciano, de ser siervo ministerial, algo le llama la atención. Vamos a ver qué dice este explain. Ahora, hablemos del segundo desafío al que nos enfrentamos, los comentarios negativos sobre nosotros en los medios. Hay un principio que podemos seguir. Se encuentra en Proverbios 14:15. Les doy un momento. Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Dice, el ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien todos sus pasos. Vamos a leer lo que dice esta versión. Cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos. El sabio teme y se aparta de lo malo, pero el estúpido se pone furioso y confiado en sí mismo. Hey, señores, esto puede aplicar directamente a ellos. El inexperto, el testigo de Jehová, que cree todo lo que le dicen, pone fe en toda palabra. Pero el sagaz, el exmiembro, considera sus pasos. El sabio teme y se aparta de lo malo. Sí, nos apartamos de lo malo. Pero el estúpido se pone furioso y confiado en sí mismo, que es lo que le sucede a los miembros cuando se les trata de conversar. Se ponen furiosos, insultan. Yo tengo evidencias aquí en mis comentarios de miembros de esta secta que se ponen estúpidos y furiosos y se ponen a insultar. Estos versículos aplican más a lo que está ahí mismo en la secta. Algunas personas se creen todo lo que leen en los periódicos o ven en la televisión. ¿Y usted debería hacerlo? Piensa en esto. Está predicando de casa en casa.
y le sale una persona que le dice, ustedes los testigos son malas personas, dejan morir a sus hijos, no creen en la medicina. Y usted le pregunta, ¿conoce algún testigo de Jehová personalmente? No. Entonces, ¿de dónde sacó la idea de que dejamos morir a nuestros hijos y de que no creemos en la medicina? Y la persona dice, lo sé de buena fuente, lo leí en el periódico. Ah, lo leí en el periódico. Bueno, David Splain, vamos a buscar directamente desde la información de la Organización de los Testigos de Jehová sobre cómo proteger legalmente a los menores de edad para no tomar sangre o no recibir una transfusión de sangre a pesar de que se van a morir en el quirófano. Dejan morir a los niños. Has hecho hasta videos de padres que han perdido a sus hijos por no recibir una transfusión de sangre. Ok, vamos a ver lo que dice este documento legal, porque es un documento que se hizo para ayudar legalmente a los padres a luchar en corte contra los doctores que quieren salvarle la vida a los hijos de ellos. Dice, los padres pueden informar a la corte que están rechazando la sangre por motivos religiosos profundamente arraigados, pero que no rechazan la atención médica y no tienen la intención de martirizar a su hijo. Dice la recomendación de la Watchtower. Este escenario puede no ser el mejor momento para que los padres mencionen su fuerte fe en la resurrección, ya que esto puede convencer al juez de que no son razonables. Dime tú si no permites morir a tus hijos. Si no tienes esperanza en la resurrección, entonces les metes la transfusión a tu hijo. Pero como tú sabes y tú crees que tu hijo va a resucitar, tú dices, déjalo morir, deja morir a mi hijo, porque hay la resurrección. Entonces la Watchtower les aconseja a los padres no decir eso. No ir ante el juez y decirle, juez, aunque mi hijo muera en la transfusión que lo puede salvar mañana, yo prefiero que muera fiel porque va a resucitar. Y en ese momento que tú le digas eso al juez, el juez va a decir, usted no tiene derecho sobre la vida de su hijo, y dictó sentencia de que el doctor le salve la vida al menor de edad. Porque el menor de edad no puede decidir por sí solo. Vamos, David Splain, ¿salió esto en el periódico? ¿Salió en el periódico? De la boca de la misma Watchtower. Claro, y si está en el periódico, tiene que ser verdad, ¿no? No necesariamente. Recuerde que los periodistas tienen fechas límite para entregar sus artículos y puede que no tengan tiempo ni ganas de corroborar los hechos. O puede que el redactor escriba un artículo sin prejuicios, pero luego el editor lo cambie. Quizás al editor no le gustan los testigos de Jehová o haya escuchado mentiras sobre nosotros. Qué triste que tantas personas en el mundo se crean todo lo que leen. Hermanos, no hagamos lo mismo. No seamos ingenuos. Comprobemos bien la información. A veces, hay programas en la televisión que hablan sobre los testigos. Algunos de ellos son razonables y justos. Pero muchos, por no decir la mayoría, no lo son. Y cuando no lo son, a menudo es porque los productores ya tienen una opinión negativa sobre los testigos y solo buscan información que apoye sus prejuicios. ¿Y a quiénes acuden? A apóstatas y líderes religiosos. Y ellos les dicen a qué personas entrevistar. Y ya sabemos lo que dirán esas personas. En el último momento, puede que entrevisten a algún hermano para que el programa parezca imparcial, pero el programa no estaba pensado para hacerlo. Estaba preparado para ser parcial y dar una imagen negativa de los testigos de Jehová. Por otro lado, algunos medios de comunicación son muy cuidadosos con lo que publican y quieren que todas las partes implicadas estén representadas. Y si hablan bien de los testigos, habrá consecuencias. Si un periódico publica algo positivo sobre nosotros,
Las iglesias se van a quejar. Tenemos feligreses molestos. Están suscritos a su periódico y no les gusta leer cosas positivas sobre los testigos de Jehová. El mensaje, si lo vuelven a hacer, van a perder lectores. Ahora bien, a través de la historia siempre ha habido informes negativos sobre el pueblo de Jehová. No es algo nuevo. Piensen en los días de la reina Esther. Ay, David Explain, honestamente, hablando de los medios de comunicación, ¿quién es más parcial que cualquier otra religión, honestamente? Desde que esta religión se fundó, Russell se dedicaba a hacer publicidad e insultar las demás religiones en los medios de comunicación, en los periódicos de su tiempo. A todos los insultaba por igual, a unos más que a otros. Y pagaban bien para que se publicaran los discursos de ellos en los periódicos. Y por lo visto llegó el momento de que no podían publicar más esa información y se contrataron sus propias imprentas y empezaron a hacer su publicidad parcializada en contra de las demás religiones en el mundo. El nivel de hipocresía de este individuo es excesivo. Todo testigo de Jehová o ex miembro de esta organización sabe la cantidad de material escrito que existe que habla pésimamente de las demás religiones. Habla mal de los gobiernos, insultaba a las Naciones Unidas mientras eran miembros de las Naciones Unidas. Y ahora todo eso que dicen en los medios de comunicación que no es pagado por ellos es malo. Y lo que sí es pagado como publicidad es el bueno, porque ese es el que está controlado. El control de la información la tienen ellos porque ellos son los que hicieron el comunicado social en el periódico. O ellos son los que hicieron la entrevista de la asamblea o lo que sea que están haciendo, porque el control de la información la tienen ellos, el contenido de lo que se dice lo tienen ellos exclusivamente. Pero si ese mismo reportero que está reportando en una asamblea lo que está pasando dentro del estadio, sale y conversa con un ex miembro que está afuera haciendo una protesta en contra de las cosas malas de esta organización, eso es mentira. Porque ellos no controlan esa información. El malvado Amán le da un informe negativo al rey Asuero. Los judíos no obedecen nuestras leyes, son una amenaza para la sociedad. ¿Comprobó Asuero si aquello era cierto? ¿Pidió pruebas? No. Asuero fue ingenuo, se dejó llevar por lo que le dijo Amán. Bueno, hoy día hay muchas personas como Amán y usan las mismas tácticas. De hecho, consiguen engañar a algunas autoridades. Estas se creen las calumnias de los apóstatas. Si tan solo se molestaran en contrastar la información, sabrían que les están mintiendo, pero es que no comprueban los hechos. Este hombre está bien molesto. Por ejemplo, el documental que va a salir esta semana, la gente del documental que estaba haciendo el documental les dio derecho a réplica, a conversar y a poner su lado, y ellos optaron por no participar. Cuando algo está saliendo en los medios de comunicación, los periodistas obviamente tienen que escuchar la versión de ellos, de miembros de los cuerpos gobernantes, pero se niegan a exponer su lado. Entonces lo que está diciendo es realmente hipócrita. Hermanos, esto también es triste, que las autoridades se dejen llevar por las mentiras. Ustedes no se dejen llevar. ¿Alguna vez han escuchado hablar de los juicios mediáticos?
Suele pasar esto. Alguien es acusado de un delito. El caso sale en todos los medios de comunicación y los medios presentan los hechos de tal modo que todo el mundo que los oye cree que la persona es culpable. Para evitar que los denuncien por difamación o calumnia, los periodistas escogen con mucho cuidado sus palabras, y hay que entender qué es lo que están diciendo. Este texto nos ayudará. Job, capítulo 12, versículo 11. Es impresionante la cantidad de principios que estamos sacando de Job en este discurso. Job, capítulo 12, versículo 11. Aquí está hablando Job, y dice, ¿acaso el oído no prueba las palabras como la lengua saborea la comida? ¿Acaso el oído no prueba las palabras? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que si nos enteramos de que los apóstatas van a salir en un programa de televisión, deberíamos verlo para ver si lo que dicen es cierto? No. Básicamente significa comprobar cuál es la fuente de esas palabras. Si los que hablan son apóstatas, ¿por qué deberíamos creer lo que dicen? Pongamos un ejemplo. Se encuentran un frasco con una etiqueta que dice veneno. ¿Necesitan abrirlo y probar un poquito para ver si de verdad es veneno? La etiqueta dice que es veneno. Volvamos al texto de Job. ¿De qué otra manera podemos probar las palabras? Lo hacemos fijándonos en lo que de verdad significan las palabras. Dijimos que los medios de comunicación y los periodistas escogen muy bien las palabras para evitar denuncias. Supongamos que una noticia dice que alguien ha sido acusado de un delito o que está siendo investigado. Bueno, tenemos dos palabras, acusado e investigado. Eso no quiere decir que sea culpable. O supongamos que alguien es condenado y va a la cárcel. Bueno, podemos decir eso de los hermanos de Corea. Fueron condenados y encarcelados. ¿Y por qué? Por negarse a matar a otros. ¿Hicieron algo malo? David Splain, yo te tengo otra comparación a lo que es un ex miembro de esta organización. No es veneno, y te hago la siguiente observación. Si tus amistades van a ver una película que no tiene, digamos, mucha buena... No han hablado muy bien de la película. Y tú dices, ay, no sé si la quiero ver o no, o voy a gastar el dinero y voy al cine o no voy al cine. Pero tus amigos regresan y te dicen, hey, la película está buena, vale la pena irse a ver la película. Y tú dices, ok, voy a verme la película. Porque tú estás escuchando el testimonio de alguien que ya experimentó lo que vio. Otro ejemplo. Mira que hay un restaurante nuevo en la ciudad y la comida está pésima. Y tú dices, gracias por decirme, ya no voy a ir a gastar dinero para ir a ese restaurante. El problema con esta organización es que no acepta la crítica. No le gusta la crítica. Por ejemplo, los videos que ponen o la información que publican en la página web de ellos no da espacio a comentarios. No permiten la retroalimentación dentro de la página. Sin embargo, en la plataforma de YouTube sí aceptamos la crítica y observaciones de los que están viendo estos videos. Y no solamente lo hacemos nosotros, lo hace todo el mundo que quiere una retroalimentación para ver cómo mejorar la información o su forma de expresarse ante el público. Pero a ellos no les gusta la crítica negativa, porque existe la crítica constructiva y la crítica negativa. Y lastimosamente ellos se llevan la parte de la crítica negativa, porque no es una información que ayude a la sociedad en general. Y por eso el Señor se le ve en el rostro lo fastidiado que está, que los gobiernos están creyéndole más a las víctimas de la secta, como está sucediendo en España actualmente, que están demandando a una organización que está para el beneficio de las víctimas que se han salido de esta organización por el simple de hecho que tiene la palabra víctima testigos de Jehová. Pero si ellos han causado
millones y millones de personas a sufrir. Y esto está evidenciado en el transcurso de la historia de esta secta. Que la información se ha hecho más difundida últimamente por la facilidad del Internet, sí. Porque hace años no era tan fácil difundir información sobre esta secta. Y eso es lo que le está molestando a este individuo y al resto de la cúpula de poder de esta organización. Y si un tribunal declara culpable a alguien, como le pasó a Jesús, eso no significa que para Dios sea culpable. Así que, hermanos, tenemos que reflexionar en estas cosas. Puede que leamos que una persona o una organización es demandada, pero se llega a un acuerdo fuera del tribunal. ¿Significa eso que la parte demandada es culpable? No necesariamente. Y en algunos países, a menudo los casos son juzgados por un jurado. ¿Y quiénes están en el jurado? Ciudadanos normales, sin conocimientos de leyes. Pero no solo eso. Estos ciudadanos no siempre tienen acceso a todas las pruebas, porque el juez y los abogados deciden qué datos darle al jurado. Así que es poco probable que se sepa toda la verdad en el juicio. De hecho, es posible que ninguna de las partes quiera que se sepa toda la verdad. A veces, los abogados omiten a propósito información que pudiera perjudicar a sus clientes. Además, los miembros del jurado tienen prejuicios, como todo el mundo, y hay quienes no son capaces de dejarlos a un lado. Voy a contarles una historia real. Hace un tiempo, un abogado me habló de un caso que tuvo. Se trataba de un doctor acusado de negligencia médica. Y había un jurado. En el juicio, se demostró claramente que el doctor era culpable, pero el jurado decidió que el paciente no recibiera ni un centavo. El abogado, confundido, les preguntó a dos miembros del jurado después del juicio, «Por favor, ¿podrían decirme qué parte del testimonio no creyeron?» Le contestaron, «Bueno, es que no lo tuvimos en cuenta. El doctor era tan atractivo que no queríamos que pagara nada». Con personas así juzgando, no sorprende que muchos abogados prefieran resolver los casos fuera de los tribunales. Pero alguien podría decir, yo no creo en los acuerdos fuera del tribunal, yo creo en la justicia. Así que surge la pregunta, ¿está mal llegar a un acuerdo para no ir a juicio? ¿Qué dice la Biblia? Veamos lo que dijo Jesús sobre esto. Busquemos Mateo 5, versículos 25 y 26. Es interesante que Jesús hablara de este tema junto con otras cosas importantes que enseñó. Mateo 5, versículos 25 y 26. Si un adversario te lleva a juicio, trata de resolver las cosas cuanto antes, mientras aún van de camino al tribunal. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al guardia del tribunal y tú acabes en prisión. Te aseguro que de ningún modo saldrás de allí hasta que hayas pagado la última monedita. Ok, qué bueno que está tocando el tema de la ley y de llegar a acuerdos fuera de corte. Vamos a entender un poco sobre lo que David Splain está conversando, porque obviamente esta organización ha tenido demandas mundiales por los crímenes que se han hecho dentro de la organización. Negociar un acuerdo, aquí nos dice Justice Education de Canadá, dice, negociar un acuerdo. Una carta de demanda es un aviso formal que exige que el destinatario cumpla con una obligación legal como solucionar un problema, pagar una suma de dinero o cumplir con un acuerdo contractual. Es posible que haya recibido una carta de demanda que explica los términos que el reclamante deseaba resolver la disputa. Lea los términos de la carta nuevamente para ver si está dispuesto y puede cumplir. Es posible que deba obtener asesoramiento legal. Si puede llegar a un acuerdo ahora, según los términos de la carta de demanda, probablemente podrá ahorrarse el tiempo y los gastos de acudir a los tribunales, que es lo que dice aquí Jesús. Si cree que puede negociar un acuerdo, comuníquese con el reclamante lo antes posible. Si llega a un acuerdo, debe ponerlo
por escrito. Esto aclara las cosas por ambas partes y confirma que ambos han acordado a los términos. Que la persona no sea culpable del crimen porque llegó a un acuerdo fuera de corte es muy diferente al decir que nunca cometió el crimen. El problema está que nunca llegaron a corte a que un juez lo metiera preso. ¿Ok? ¿Qué otra cosa le preocupa a esta organización? Veamos esta página. ¿Por qué tantos casos judiciales se resuelven fuera de los tribunales? Ir a juicio en un caso civil contra otra parte, ya sea usted el demandante o el demandado, puede ser estresante. Llegar a un acuerdo antes del juicio puede ser la mejor opción para ahorrar tiempo y dinero. Pros de hacer este acuerdo fuera de corte: costos de la corte inferior y honorarios de abogados, resolución más rápida y resultado seguro, menos estrés y menos tiempo fuera del trabajo y la familia. Esos son los beneficios de hacer un acuerdo fuera de corte. Contras: el monto de la reclamación puede ser menor que en un caso judicial. Esto es lo que le preocupa a la organización, porque si se van a juicio y lo demuestran el crimen, el juez puede hasta pedir más sanción para la víctima. Puede ser difícil que se pague el reclamo. Si no hay acuerdo, vuelve a la corte. Entonces, los gastos de abogado y de corte se siguen sumando y obviamente a la secta de la organización esta la tienen demandada y le cobran diariamente multas por no entregar documentación. Por eso que no les gusta hacer asuntos legales dentro de la corte, sino más bien tratar de arreglar por fuera. Ok, vamos a seguir escuchando a Dave Splain. Esto es interesante. Pensemos en la ley de Moisés. ¿Decía la ley que se podía meter a alguien en la cárcel si no podía pagar una deuda? No decía eso. Para pagar la deuda tenía que trabajar, o un familiar tendría que hacerlo. Así que cuando Jesús habla aquí de una prisión y de un juez, está claro que se refiere a lo que haría un juez no judío, por lo que no esperaríamos que fuera un juez justo. ¿Y qué podría llevarlo a condenar a nuestro hermano? Bueno, quizás la otra parte lo haya sobornado, o quizás tuviera prejuicios contra él por su raza o por su religión. Fíjense en que Jesús no dijo que resolviera el asunto antes del juicio solo si era culpable. Así que, hermanos, no seamos ingenuos. No se crean todo lo que leen. Solo porque sea un artículo del periódico no significa que sea cierto, y el que lo escribió tiene su opinión, y puede estar equivocado. Y los productores de televisión tienen sus propios intereses, prejuicios y puntos de vista. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir entonces para concluir? Nuestra fe está siendo atacada. Tenemos que luchar, y Jehová nos da lo que necesitamos para poder luchar. Algo que Él nos da es la amistad de nuestros hermanos. Satanás tratará de alejarnos de ellos, tratará de debilitar nuestra fe, intentará influenciarnos con malas compañías sin darnos cuenta. Ok. Sobre lo que él dice de no creer lo que digan la prensa sobre lo que está sucediendo en las cortes, ahí está la media mentira de este señor. Si una empresa X, no tiene que ser la Watchtower, si una empresa X, un trabajador lo demanda y la empresa, para poder no llegar a la corte e incurrir en gastos adicionales, toma a este trabajador con el abogado de ese trabajador y se reúnen para llegar a un mutuo acuerdo que queda, digamos, confidencial de lo que los demás pueden saber en la empresa, para que no haya una fricción o digamos haya una influencia en los demás trabajadores que puedan decir, oh, él sacó ventaja del perjuicio que le causó la empresa
y recibió una remuneración de X cantidad, porque todo no van a saber, las demás personas no van a saber el monto de la indemnización, porque la empresa reconoció a la persona, a la víctima, una cantidad monetaria, porque reconoce que el abogado le está recomendando hacer el acuerdo de pago fuera de corte, porque si se van a corte va a ser peor para la empresa y va a ser peor para la reputación de la empresa, porque una vez que quede plasmado lo que dicta la sentencia el juez y se haga público, las condiciones de la empresa serán peores y es preferible hacer el acuerdo en confidencialidad sin tener que llegar a los tribunales. La mentira de explain es justificar que las sumas monetarias que están dando confidencialmente a personas que hacen acuerdos fuera de corte no es significativo no significa que son culpables. Pero si tú eres inocente y sabes que puedes ganar el juicio, tú te vas a juicio. Tú peleas por tu inocencia. Pero debido a la suma de pruebas que te está demostrando la contraparte que está defendiendo a la víctima, tu abogado te recomienda hacer un acuerdo confidencial. Eso no lo dice David Splain. Pero Jehová nos da amigos en la congregación, personas a las que conocemos, a las que amamos, personas que de verdad quieren lo mejor para nosotros. Recordemos el principio que encontramos en Proverbios 13:20. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Usted conoce a los hermanos de su congregación, sabe que son sabios, sabe que quieren lo mejor para usted. Pero en un foro de Internet, probablemente no sepa si están dando con personas sabias, por lo menos al principio. Así que tenga cuidado. Y si la conversación se vuelve negativa, sálgase. Satanás está detrás de las enseñanzas engañosas de los apóstatas. Él es el padre de la mentira. Y los que mienten están haciendo exactamente lo que hace su padre. Los apóstatas no tienen nada que ofrecernos, hermanos. Lo único que ofrecen es odio. Solo ofrecen críticas y comentarios negativos. Pero qué bien nos sentimos cuando estamos con quienes aman a Jehová. Él nos da muy buenos amigos, compañías edificantes. Además, nos da la verdad de su palabra, y un conocimiento exacto de la verdad es la mejor defensa contra la apostasía. Lea la Biblia todos los días y medite en ella. Preste atención a las palabras, fíjese en lo que quieren decir. Sea como los bereanos mencionados en Hechos 17. Versículos 10 y 11. Vamos a leerlo. Hechos 17, versículos 10 y 11. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron, fueron a la sinagoga de los judíos, pero estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque aceptaron la palabra con muchísimo interés, y todos los días examinaban con cuidado las Escrituras. Todos los días examinaban con cuidado las Escrituras para ver si estas cosas eran tal como les decían. Cada vez se pone más enfurecido este personaje al dar este discurso. Y quiero leer ese versículo, Proverbios 13:20, que él leyó, donde dice: el que está andando con personas sabias será sabio, pero el que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal. Ahora, yo entiendo el por qué esta organización utiliza el denigrar a la oposición, porque me está diciendo que el que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal. Él está diciéndole a todos los
ex miembros de esta organización estúpidos. Y después alude de que son los ex miembros que expresan odio. Si fue Anthony Morris el que cogió el fósforo y deseó la muerte de todos los ex miembros de esta organización. ¿Cómo se puede una persona que lidera a un grupo de millones de individuos fomentar el odio? Entonces, ellos hablan de que uno expresa odio, pero lo que uno expresa es, digamos, es molestia. Estamos enojados, sí, es que se justifica que uno esté enojado contra esta organización que le ha perjudicado la vida. ¿Cómo no va a estar uno molesto con una organización que te jodió la vida? A los jóvenes no los dejan adquirir educación avanzada, universidad. No las dejan ir a la universidad. Y si los dejan ir a la universidad, lo tienen que hacer en silencio, calladito, que no le diga a nadie, que no fomente a nadie ir a la educación superior. Cuando salen, tampoco pueden entonces ejercer empleos que interfieran con reuniones o con la predicación. A los padres de familia o los solteros que trabajan, los adultos que trabajan, no los dejan avanzar en su profesión porque el mundo se acaba y no hay necesidad de adquirir, digamos, una estabilidad económica, financiera para el futuro, a la cual perjudicaron a muchas personas en el pasado cuando le dijeron que no era necesario estudiar o trabajarlo o preocuparse por una residencia o pagar una hipoteca. Y las personas se endeudaron porque pensaban que el fin estaba a la vuelta. Personas no tuvieron hijos porque pensaron que los iban a tener en el nuevo sistema. Entonces se quedaron sin hijos, se envejecieron en la actualidad, se envejecieron porque los tienen engañados. Entonces interfieren en la salud de todos los miembros, porque interfieren en la salud de todo el mundo. Antes era prohibido tener un trasplante de órganos. Ahora es difícil una transfusión completa. Depende del tratamiento que adquieras en el hospital, es permitido o no permitido. Y esta gente, tú notas que de las personas con las cuales uno conversa, que han sido exmiembros de esta organización y relatan su experiencia, ¿cómo no se le va a tener fastidio a una organización, una secta tan destructiva que perjudica la vida social de las personas, emocional, económicamente, emocionalmente, mentalmente? Es un impacto a todo lo que rodea tu vida. Afectan tus relaciones, afecta tu entorno laboral. Te prohíbe de participar en actividades que no tienen nada que ver con los inventos de las doctrinas que ellos tienen de la Biblia. Pero si les encanta, no se le olvide depositar la plata en la cajilla de contribución del salón de la hora mundial, o de hacer tu depósito en banca en línea, o por tarjeta de crédito, o dejarme la herencia, o ahí no se olvidan a sacarle ventaja a las personas. Ok, ¿cuántos libros distribuiste este mes? ¿Cuántas revistas distribuiste este mes? ¿Cuántos estudios bíblicos tienes? Todo lo que hicieron perjudica
la vida de las personas. Y los que fomentan el odio son ellos. Pablo compara a los bereanos con los tesalonicenses. ¿Qué sabemos de los tesalonicenses? En aquellos días no existía YouTube, pero parece que los tesalonicenses escucharon el rumor de que el día de Jehová había llegado. ¿Quién esparció ese rumor? ¿Un apóstata? Puede ser. O también puede ser que alguien lo escuchara y lo repitiera sin comprobar si era cierto. ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿Repetir algo que le contaron sin saber si era cierto? Creo que todos debemos reconocer que hemos hecho eso alguna vez. Pero ¿cómo reaccionaron los tesalonicenses? Se asustaron, perdieron el buen juicio fácilmente. No queremos que eso nos pase a nosotros. Cuando escuchemos algo, comprobémoslo. No lo repitamos, no nos lo creamos, comprobémoslo. Colosenses 2, 6 y 7, el último texto que vamos a leer en este discurso. Aquí Pablo explica cómo podemos evitar perder el juicio fácilmente. Leamos este último texto. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por lo tanto, tal como han aceptado a Cristo Jesús el Señor, sigan andando en unión con Él. Si hacemos eso, estaríamos andando con alguien sabio, siendo arraigados en Él, edificados sobre Él. Y noten lo que dice ahora. Y estabilizados en la fe, como se les enseñó. Si estamos estables en la fe, no nos dejaremos llevar por las acusaciones falsas de los apóstatas ni de los medios. En tiempos de guerra, a menudo se esparcen rumores falsos. Hermanos, estamos en guerra y tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas por la fe. Nuestra vida está en juego. Y ahí culmina David Splane este discurso con declarar guerra a la situación a la cual está viviendo la organización. Y la insistencia es que se mantengan adentro las personas ciegas a la realidad, que se mantengan en la ignorancia de la realidad. Por un lado, acusando de mentirosos a los exmiembros de esta organización, porque la preocupación adicional que tienen ellos no solamente es retener a la membresía que tienen actualmente, sino que no entran más personas a caer víctimas de esta organización. Porque los mensajes que hacemos por YouTube o que otras personas hacen por protestas o hacen por videos como el documental que está saliendo, o hacen reportajes en periódicos, es porque afecta a la membresía. Y la membresía significa dinero. Y el dinero es lo que más le interesa a esta organización. Porque si realmente le interesara el bienestar emocional de la membresía, no estuvieran dividiendo a las personas, no estuvieran poniendo padre contra hijos, o hijos contra padres, o esposos contra esposa, o contra suegro o suegra, o contra primo, o lo que sea, o amistades dentro de, o individuos que trabajan dentro de las mismas compañías, o a los estudiantes que están en las escuelas, ponerlos en contra de uno del otro para que sean espías de lo que hacen los demás. La organización, honestamente, es tóxica. Y no es una mentira, es una realidad. Y cuando organizaciones o los ex miembros se unen en contra de esta organización, como está pasando en España, ellos atacan. Ellos dicen que no puede ser posible que existan víctimas de esta organización, que eso es una mentira. Eso es un descaro. Decirle a una persona que ha sido víctima de esta organización y decirles que tú estás mintiendo.
Eso es lo peor que está haciendo esta organización ahora mismo. No fue suficiente seguir encubriendo los abusos que están haciendo adentro de la organización. Pero irse al nivel de decir que esas víctimas son unas mentirosas. Dime tú si eso es amor. Dime tú si eso es una práctica que está aquí en este libro. Esta organización ha destruido muchas personas y muchas personas no tienen la habilidad intelectual o emocional para confrontarlos. No tienen la capacidad para dar su historia, hacer pública su historia. Porque psicológicamente esta organización todavía los está manipulando. Te aseguro que hoy día todavía hay personas, ex miembros de esta organización, que no están dentro de la organización y aún se sienten culpables de las cosas que quizás estén haciendo que no tienen nada que ver con este libro, sino más bien con las reglas establecidas por hombres que los tienen perjudicados. Esto no es hablar odio. Esto no es decir mentiras. Que ellos no lo quieran reconocer y se quieran hacer las víctimas, que es lo más repugnante, que ellos se quieran hacer las víctimas. Ellos son multibillonarios y quieren victimizar a las personas que no tienen absolutamente nada, porque todo se lo dieron a esta organización. Todo su tiempo, su energía, su dinero, sus años de vida se lo dieron a esta organización. Y ellos no quieren que uno se considere víctima. ¿Quién es el que demuestra odio?